Seguridad jurídica, derechos de propiedad. Este es un tema muy relevante para el país. En diferentes programas he defendido la seguridad jurídica, porque es a través de la seguridad jurídica que se pueden dar inversiones en un país. Si hay seguridad jurídica, la gente invierte y al invertir trae dinero y genera desarrollo, genera puestos de trabajo. Bueno, uno de los temas donde la seguridad jurídica está en entredicho es el manejo que se ha hecho a lo largo de las últimas décadas de los territorios indígenas. Hay 24 territorios indígenas en Costa Rica. Hace poco, en una conversación que dentro de un chat de estos de WhatsApp en los que uno participa, resulta que hay un buen amigo mío en este chat que compartió una intención de ir a buscar a nivel de organismos internacionales justicia para unas personas que él asesora ante una inseguridad jurídica que están viviendo, ante una violación a los derechos de propiedad que estos asesorados por él están experimentando en estos momentos por parte del Estado costarricense. Bueno, este buen amigo mío es el doctor Fernando Zamora, a quien le doy la bienvenida. Fernando. Muchas gracias, Otto, y esa amistad también me honra a mí y en efecto ese cariño es mutuo, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Empecemos, contanos un poquito de qué se trata este caso, lo que puedas compartir con nosotros y con nuestra audiencia, y por qué estás considerando ir a un organismo internacional para demandar al Estado costarricense en defensa de estos asesorados tuyos. Sí, Otto, mira, el asunto está así. Bueno, yo no estoy estrictamente ejecutando, digamos, el proceso, estoy asesorando la posibilidad, como vos lo indicás, de demandar al Estado costarricense ante, bueno, primero, como corresponde en el proceso, primero presentar lo que se llama la comunicación o petición ante violación de un derecho humano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí la comisión investiga y eventualmente, digamos, instruye el proceso y eventualmente acusa al Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El asunto, básicamente, para resumirlo, aunque ahora vamos a detallarlo, básicamente consiste en el hecho de que se viola el artículo 21 de la Declaración de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es, como vos bien lo sabés, defensor de la libertad y de la propiedad que ha sido vos toda la vida. Es el artículo que garantiza en la Convención el derecho humano a la propiedad y a que no se le confisque a ningún ser humano su propiedad sin una previa indemnización. Bueno, todo esto nace a raíz de un proceso de desalojo y de confiscación, que es la palabra correcta porque no hay indemnización, de unos territorios o de unas fincas que fueron debidamente adquiridas libremente ante el registro, digamos que para que la gente entienda, limpiamente ante el registro, eran propiedades totalmente libres. Limpias en el sentido de que no tenía ningún tipo de anotación, advertencia, gravamen. Exactamente. Vos que sos notario, yo también, uno llega, va al registro, hace el due diligence, la debida diligencia, revisa el título, ve uno hacia atrás de quién se adquirió y a cuándo es que nace el título, y no había ninguna advertencia de que había algún problema. Entonces eran ciudadanos que habían adquirido tierras, incluso como bien vos lo indicás, no solo la habían adquirido hace mucho tiempo, sino que incluso la habían adquirido de otros costarricenses no indígenas que la habían adquirido con mucho tiempo de antelación, años, estamos hablando de años 80 por ahí. Entonces, inicios de la década de los 80. Entonces eran terrenos totalmente registralmente limpios, registralmente sin afectaciones ni gravámenes. Ellos lo adquirían, estaban debidamente en su pleno derecho de propiedad y sin decir agua va, sin ningún tipo de notificación, sin ningún tipo de procedimiento, aparecían con anotaciones de que esos terrenos pertenecían a zonas indígenas. Y lo peor es que al final del camino, después de un gran esfuerzo jurisdiccional de parte de estos clientes, incluso después de que interviene la Sala Cuarta, la Sala Constitucional, se define que esos territorios simplemente son zonas indígenas y a hoy, sin ningún tipo de indemnización, están
en proceso de ser desalojados estos ciudadanos sin pago, sin ningún tipo de procedimiento adecuado desde el punto de vista jurídico, y después de que ellos adquirieron la propiedad de la forma más correcta desde el punto de vista legal posible, ¿verdad? ¿Y ya se emitió la orden de desalojo? Están en eso, están en el proceso de, en cualquier momento los desalojan, incluso están en lo que vos sabés que se llama el proceso ya de desahucio administrativo. Ajá. Ante el Ministerio de Seguridad, que es, digamos, ni siquiera es un desahucio judicial, porque como fueron declarados territorios indígenas, pertenecientes a la ley a la Asociación de Desarrollo, simple y sencillamente esos territorios, esas fincas son desalojadas por la policía sin la intervención ni siquiera de un juez, ¿verdad? Porque, repito, no hubo ningún tipo de procedimiento. Tengo entendido, Fernando, que el título inicial de esas propiedades que estás mencionando fue producto de unas compras que hizo hace ya mucho tiempo lo que es el ITCO, o luego lo que hoy es el IDA y hoy es INDER, el Instituto de Tierras y Colonización, esa entidad pública que en la década de los 60 y 70 se metió de una forma muy agresiva a comprar propiedades en diferentes partes del país para luego parcelarlas y hacer asentamientos campesinos, y otorgaba las parcelas a personas que calificaban con ciertos requisitos, y eso sí les imponía unas limitaciones en cuanto al uso de esa propiedad. Decía que durante 15 años no podían venderla, que no podían hipotecarla, que no podían fraccionarla, tenían que utilizarla para el fin que el ITCO en aquel momento agrario les dio. Usted dedíquese a la agricultura, a lo que fuera, luego de 15 años usted puede hacer lo que quiera con esa propiedad. Tengo entendido que esa propiedad era de esa, o sea que en el estudio registral de ellas aparece el ITCO y aparece otorgándole esas parcelas a Perico Pérez, con la limitación de los 15 años. Pasaron los 15 años y ese Perico Pérez se lo vendió a Perencejo y Perencejo a Sultano. Exactamente así como vos lo decís. Nace, vamos a ver, el problema se origina en un decreto que, bueno, más bien, voy a plantear el antecedente. Las tierras pasan a ser segregadas por el IDCO y entregadas a ciudadanos a través de un decreto del año 1982. Un decreto que dice que esos terrenos los puede adquirir el IDCO en esa época, bueno, ya en esa época era el IDA, que los puede adquirir, el IDA los adquiere, segrega las parcelas y las vende, ¿verdad? Y, bueno, algunas eran parcelas, otras eran fincas y las vende. No, básicamente eran parcelas. Después algunas parcelas fueron reunidas y terminan siendo fincas, pero básicamente eran parcelas, las segregan, las asignan, no las venden, pero las asignan a campesinos no indígenas que, como vos bien lo has indicado, se les da un plazo de ley para que ellos los destinen con fines agrarios. En algunos casos 10, 15 años, de acuerdo a las diferentes etapas del proceso. Una vez que pasan esos 15 años, los campesinos están en todo su derecho de vender las propiedades. Entonces, las empiezan a vender y estas fincas al final del camino vienen a tener lo que se llama en derecho títulos traslativos de dominio, o sea, ventas o donaciones o cualquier forma de pasar la propiedad de las fincas hasta 2 o 3 diferentes propietarios. O sea, cuando estos ciudadanos que están en proceso de demandar a Costa Rica adquieren las propiedades, como vos bien lo dijiste, si hubiese un notario que hace el estudio, que en todo caso pues tampoco es que es indispensable, un notario le basta con que el actual vendedor tenga su propiedad en regla, no tiene que irse atrás, pero aún si un notario hubiese querido hacer una diligencia, digamos, extraordinaria y decir, no, yo quiero ver el pasado de esas fincas, se va a dar cuenta que 20, 30 años para atrás, esas fincas eran propiedad de ciudadanos campesinos no indígenas que las habían adquirido por diferentes traslados de dominio. En el año 2001 se emite un decreto
¿verdad? Más voy a tratar de, aquí creo que lo tengo. El decreto vamos a ver, 29447G, que se llama de restablecimiento de la Reserva Indígena China Quiché y que redefine sus límites, ¿verdad? Entonces es como que, voy a hablar algo muy de ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, es como que usted tenga una propiedad en Corredores, y de un momento a otro, bueno, Corredores es la zona limítrofe de Costa Rica con Panamá, y que de un momento a otro, qué sé yo, el gobierno, hay una situación y que el gobierno de Panamá decida correr los límites y que usted termine con una finca que ha sido siempre suya en su registro de Costa Rica y que termine siendo, ¿verdad? Por una cuestión de ordenamiento territorial ahí, de límites territoriales, de que termine siendo panameña sin decir aguabá, ¿verdad? Y sin ningún tipo de procedimiento. Bueno, igual, corrieron límites, o sea, corren límites y entonces arbitrariamente, porque esos límites además se corren, o sea, este decreto es sin ningún estudio, sin ningún procedimiento, peor aún, lo que existía era más bien un decreto previo a este que había establecido, el decreto, si no mal recuerdo, es de los años 80 o 70, que había dicho que prácticamente el territorio de esta reserva China Quiché ya prácticamente estaba despoblado de indígenas porque ellos habían migrado casi en su totalidad. Aquí tengo, bueno, no voy a buscarlo, pero aquí está, es parte del proceso. Y entonces incluso había ese caso previo. Se corren los territorios y ahí en la nueva definición arbitraria, sin procedimiento de los nuevos límites de la reserva, entonces simple y sencillamente los terrenos que hoy, qué sé yo, estaban a nombre de Juan Fernández, debidamente libres, de un momento a otro, al día siguiente, aparecía una anotación ante el registro de la propiedad emitida por el mismo registro, en donde decía que eso era territorio indígena, o sea que ya no era simplemente un territorio de jurisdicción ordinaria, sino de jurisdicción indígena. Y ahí empieza el calvario de los propietarios. Al tiempo, esta asociación de desarrollo empieza a reclamar los terrenos, empieza la lucha judicial, esa lucha judicial termina en un amparo, en donde los magistrados de la Sala Cuarta pues, básicamente rechazan el amparo. ¿Y rechazan aduciendo qué? Aduciendo que, en efecto, eso era territorio indígena. Ni siquiera trasladando el tema al contencioso, diciendo es un asunto de legalidad. Ni siquiera trasladando el asunto al contencioso. Si lo hubiera trasladado al contencioso, pues me parece que hubiera sido por lo menos, a mi criterio, una sentencia más, un fallo más sensato, pero ni siquiera simplemente diciendo, mire, esto en efecto, aquí no hay nada que hacer, esto es territorio indígena, y avalando los procesos de desalojo, ¿verdad? Entonces... Desalojo sin indemnización previa. Claro, porque no ha habido ningún tipo de indemnización. Indudablemente, pues toda expropiación es válida siempre y cuando, como ahora lo decíamos extra cámaras, siempre y cuando usted puede ser expropiado y desalojado, siempre y cuando el Estado indemnice, porque el Estado puede tomar la decisión, es un derecho está establecido en el artículo 45 de la Constitución. Exactamente, claramente. Es un derecho de lo que se llama el poder de imperio estatal, de decir, bueno, qué sé yo, por aquí queremos que pase una carretera, por aquí queremos que pase un proyecto de X naturaleza del Estado, de infraestructura, por aquí queremos que esto sea una reserva natural, por aquí en este territorio queremos que sea una reserva indígena, pero entonces pues hay que establecer no solo un procedimiento de expropiación que se regula por la ley de expropiaciones, sino además una indemnización debida antes de desalojarte. Así es. Si te desalojaron es porque ya te han indemnizado. Pero este caso es inaudito, ¿verdad? Y pues se ha fundamentado en gran medida en la presión de estas asociaciones, y hoy
Costa Rica está a las puertas. De hecho, yo estoy, como te repito, yo estoy en el equipo que asesora, yo dirijo el equipo que asesora una denuncia, una denuncia primero ante la comisión. O una petición de comunicación una comunicación más bien a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con toda la prueba, todos los antecedentes, etcétera, etcétera. Y dando por agotadas las vías nacionales, las instancias judiciales indicando nacionales, que ya no hay, sí, más, porque ya como usted sabe que las resoluciones de la Sala Constitucional no tienen instancia superior y son inapelables. Entonces, siendo inapelables y no existiendo instancia superior, pues lo que corresponde es no hay otra instancia más que apelar a la Corte de Derechos Humanos, a la Comisión, y lo que me preocupa, ¿verdad?, como costarricense y como patriota que soy, es que este mal manejo que se ha dado, con una enorme, como vos decís, una enorme incerteza jurídica, inseguridad jurídica, una enorme violación al debido proceso, de verdad, porque hay una enorme violación al debido proceso y además, pues una clara violación a los derechos humanos. ¿A cuál derecho humano? Básicamente, esencialmente al derecho humano que establece que la propiedad no se puede, sin indemnización, no se puede confiscar a ningún ciudadano de un país. Entonces, pues estamos en presencia de una situación atípica para Costa Rica, y que pues amenaza que Costa Rica sea condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si yo analizo ese proceso de pies a cabeza, sinceramente no veo forma de que Costa Rica pueda salir bien librada. Sí. O sea, que hay una realidad, ¿verdad? Así es. Tierras, desalojos, tierras confiscadas, y cuando le digan a Costa Rica dónde está, primeramente, ¿dónde está el procedimiento mediante el cual usted desalojó? No hay procedimiento, entonces no hay debido proceso. O sea, fue arbitrario. Ni siquiera para determinar el cambio de los linderos de ese territorio indígena. Porque eso me lleva, Fernando, a un caso también que está muy caliente ahora, que tiene que ver con una resolución de Sala Primera del Poder Judicial, en relación con lo que son la ampliación de los límites de otro territorio indígena, pero es una zona caribeña, ese territorio indígena Quecoldi. Y resulta que con una resolución judicial decidieron que, igual, hay varios decretos de ampliación de linderos y todo, pero luego hay una ratificación de esta instancia, el Poder Judicial, ya a nivel de sala, indicando que son válidos los nuevos linderos que llevan Quecoldi hasta la zona marítima terrestre, cayéndole a propiedades que durante décadas estuvieron pasando de mano en mano, que hay hay unos sectores afrocaribeños que han estado allá por generaciones. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera 20 años, no, por generaciones han estado allá. Que incluso, ¿te acuerdas? Había un proyecto de ley, no sé, yo creo que ya vos eras diputado. No era diputado, eso fue Edwin Patterson, el que estuvo impulsando mucho eso. De los pueblos costeros. Entonces, pero ha habido varios intentos de más bien reconocer derechos de propiedad en la zona de Cahuita, en la zona de Puerto Viejo como pueblo costero, y todo eso es para darle título de propiedad debidamente registrada a las personas, porque con base en sus títulos de propiedad las personas pueden, pues esas propiedades valen más obviamente, pero pueden hipotecarle, entonces con una hipoteca pueden construir un hotelito, un restaurante, pueden eventualmente vendérsela, se la van a vender a alguien que va a hacer ese tipo de inversiones. Eso nos beneficia a todos. Pero ahora hay un conflicto del carajo en esa zona, porque igual hay unas personas que, como tus clientes, que están diciendo, pero bien, de un momento a otro ustedes estiraron el lindero, me cayeron encima, no me están expropiando, y ahora no solo eso, sino que hay organizaciones no gubernamentales que le meten carbón a indígenas de esa zona para decir, no, mire, todo eso es suyo, así que vaya y métase a esa propiedad. Vaya y déle la orden de que se vayan para que usted tome esas casas, tome esas propiedades. Creo que en Puerto Viejo está pasando algo similar. En esa zona de Quecoldi, ¿ves? Que es de Puerto Viejo, yendo hacia Cocles, hacia el sur, ahí se está presentando ese problema seriosísimo. En la administración de Luis Guillermo Solís, luego en la de Carlos Alvarado siguió, hubo una viceministra en la presidencia, de apellido Zúñiga,
que estuvo encargada de asuntos indígenas. Lo que hizo fue meterle carbón a los indígenas para que se metieran en propiedades no expropiadas de no indígenas, en salitre y todo lo demás. Eso exacerbó los conflictos. Bueno, y hubo una persona asesinada en uno de estos territorios indígenas en el Cantón de Buenos Aires. así que este es un tema muy serio que el gobierno no ha querido resolver. Esta es una relación de hechos histórica que hicimos, digamos, como una resumen sucinto para preparar, muy bien. como decir, la columna vertebral para preparar la demanda ante la comisión. Y vea qué interesante el punto 14, no, perdón, el punto, 14H dice, el gobierno, lo que estás diciendo, el gobierno anterior, PAC, avaló y acuerpó, estamos hablando del caso de mis clientes, no del de Cocol, las invasiones mediante las vías de hecho por medio del Ministerio de Seguridad Pública, quienes llegaban a azuzar a los invasores para que el afectado no pudiera defenderse. De todas las invasiones existen procesos judiciales, de los cuales algunos tienen orden de desalojo, utilizando el decreto 39277 del Ministerio de Seguridad. Bueno, ve qué interesante. En el caso de los gobiernos PAC, en efecto hubo gobiernos con un enorme, los funcionarios muy adoctrinados ideológicamente, incluso lo que vos decís, o sea, azuzaban para hacer invasiones, o sea, algo casi que no era de un país como Costa Rica, algo que era típico de países como Cuba, países de esa naturaleza, ¿verdad? Pero es increíble saber que en Costa Rica se dieron esas cosas en el gobierno de Acción Ciudadana, increíblemente, y que bueno, hoy estamos viendo los resultados. Sí, y es importante que quienes ven este programa tengan claro que la ley indígena y luego los decretos de creación de cada uno de los territorios indígenas, donde se delimitan las áreas, lo que hacen es agarrar toda esa propiedad y en teoría traspasársela a la Asociación de Desarrollo Integral y obligar a los indígenas de cada territorio indígena a vivir en una propiedad colectiva. No permite derechos de propiedad dentro de cada territorio indígena, ni siquiera permite que vos y yo, por ejemplo, podamos acercarnos con algunos indígenas en algunas de esas propiedades y decir, bueno, ¿por qué no nos metemos a plantar, no sé, allá en los territorios indígenas de Bribri, Talamanca, laurel, que se da muy bien en esa zona, y hacemos una plantación con indígenas y luego ponemos un aserradero para luego meterle valor agregado a esa plantación, etcétera? Eso está prohibido. Están prohibidas las actividades mercantiles de no indígenas dentro de territorios indígenas y se les obliga a vivir en propiedad colectiva, que es el modelo que siguió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todos los países, Cuba, son guetos. No hay propiedad privada, todo es propiedad colectiva, y entonces al no haber propiedad privada, los estás condenando a la miseria más grande. A una marginalidad. Sí. O sea, los tenés en un estado de marginalidad en donde ellos están, digamos, fuera del proceso económico. Sí, así es. Entonces, es gravísimo también contra los intereses de los indígenas, ¿verdad? De alguna forma también, como que digamos que ya eso es otro tema. Y hay otro cuestionamiento que tal vez sea interesante que se lo planteen ustedes a la comisión, y es la definición de quién es indígena. ¿Quién define quién es indígena? Claro, que eso también es un elemento que se habla porque muchos de los que hoy llegan a plantear, de hecho, como le indiqué, hay un decreto que determinó que la reserva esta ya estaba despoblada, que ya había habido una migración. Y la denuncia también en gran medida es, digamos, o el reclamo, es que muchos de los que regresaron no necesariamente tenían tenían como demostrar fehacientemente una genealogía clara, ¿verdad? Entonces, eso también es otro elemento a valorar, ¿verdad? Ya para terminar, Fernando, a nivel de tiempos, ¿cuándo pretenden ustedes presentar esto ante la comisión? ¿Cuánto podría tardar la comisión analizando eso y luego elevando el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, queremos hacerlo este año, que no se termine el año todavía. El documento va bien avanzado. Espero que este año, por el tema del secreto profesional, no te puedo decir los afectados, ¿verdad? Porque no estoy autorizado. Probablemente, si le hubiera, digamos que no les pregunté que iba a venir al programa y que si me autorizaban dar el nombre, como no me han autorizado, no, pero yo no creo que ellos tengan, más bien al contrario, como víctimas que deben
deben estar interesados en que se haga la justicia y que haya incluso publicidad máxima de esta situación. Pero bueno, en todo caso me reservo el nombre y esto se presentaría este año. Algunos gente pues que tiene sus recursos, otros no, otros son gente que simplemente eran gente de actividad agrícola y muchas veces agricultores, etcétera, también que se han visto afectados. Y bueno, ya la comisión es un proceso como toda organización pues burocrática, ¿verdad? Y que además es burocracia internacional. Es un proceso que sí puede tardar más de un año en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Sabemos que normalmente son procesos que no son de meses. Ajá. No son de meses. En la comisión va a estar más de un año. Más de un año y luego eso pasa a la Corte y en la Corte sería 3 años más o menos. Bueno, yo espero, Fernando, de todo corazón que un caso como este se haga justicia con estos asesorados por vos, porque estamos claramente ante una violación flagrante de derechos de propiedad. Claramente hay inseguridad jurídica. Quienes hoy tienen terrenos en diferentes territorios indígenas y no han sido, todavía no han recibido la notificación de que los van a, digamos, de que los van a sacar de los desalojos, tienen que estar viendo este caso como lo que va a sucederle a ellos. Cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pones tuyas a remojar, se viene eso, porque en todos los territorios indígenas, en todos sin excepción, hay problemas de este tipo. Y ve qué interesante, un último detalle. Una de las abogadas principales que está en el equipo, de hecho es la que está ejecutando, ¿verdad? Porque es una abogada de la zona, de la región, que está toda la que nos está ayudando con prácticamente la ejecución, la investigación de todo el proceso, es una abogada indígena. Que ella misma ve, a pesar de ser una abogada indígena, está viendo la arbitrariedad y la injusticia que se está haciendo, lo que vos decías, que muchas veces los mismos indígenas dicen, no, las cosas tienen que hacerse dentro de un marco de justicia. Y bueno, ella es la que ha estado involucrada, fue también contratada por los afectados y es interesante que sea una abogada indígena la que ha estado en todo la licenciada Thais Vidal, que es la que ha estado, ella sí, pues obviamente es una actividad profesional en la que está, no puedo decir el nombre, y es la que está, Thais Vidal es la que está, digamos, dirigiendo todo el proceso investigativo. Fabuloso. Es la que nos ha ayudado a dirigir todo el proceso investigativo. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vos, Otto, siempre es un gustazo acompañar. Y muchas gracias a ustedes por su atención a este programa más de Sentidos Opuestos.